¿Qué tal, señoras, señores? Les damos la bienvenida a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es lunes 17 de abril de 2023. Iniciamos otra semana que se presenta sin importantes cambios en el tiempo y sin la necesaria lluvia. Es esta una semana en la que Manzanares vuelve a reivindicar su alma de vino. Es la próxima propuesta que llega después de los novedosos encuentros en torno al 27 y de las actividades de la cultura del vino celebradas en los últimos días. De estos y otros asuntos les informamos a continuación. Titulares y comenzamos. Los vinos de las bodegas de Manzanares presentes en la cultura del vino. Más de 300 personas participaron en la cata comentada por María José Huertas. Y en Diálogos con Vino, el periodista Javier Ruiz analizó en Manzanares la situación económica. Dijo que las políticas que intentan frenar la brecha de la desigualdad funcionan. Encuentros en torno al 27 acercó a Manzanares ciudades representativas de esta generación. Las conferencias sobre Santander con Andrea Puente y Sevilla con Eva Díaz cerraron esta primera edición con éxito de participación. Escolares de cuarto y quinto de primaria se convierten en policías por un día. Conocieron la jefatura de policía local, visitaron el ayuntamiento y patrullaron junto a los agentes. La cultura del vino, programa promovido por la Diputación de Ciudad Real, se despidió por este año de Manzanares el pasado sábado con una multitudinaria cata conducida por la sumiller María José Huertas. En ella se maridaron vinos de las 4 bodegas de nuestra localidad con tapas típicas de nuestra zona. Como suele ocurrir con este tipo de eventos, las plazas disponibles se agotaron enseguida, y es que la ciudadanía manzanareña tenía muchas ganas de participar en la cata propuesta por el programa La Cultura del Vino. El pabellón de muestras del recinto ferial fue el lugar en el que la sumiller María José Huertas dirigió esta actividad en la que participaron más de 300 personas. He tenido suerte de tener una audiencia tan amplia y siempre ha sido aquí organizado por la Cultura del Vino y siempre me han tratado fenomenal y nada, feliz de estar aquí otra vez, porque además yo creo que es un público que agradece mucho este tipo de actos y todo lo que sea difundir cultura del vino en una tierra tan importante en este país y en el mundo de vinos es fabuloso. Porque al final es gente que viene a disfrutar, que viene a aprender a saborear estos vinos, a tener más conocimiento de incluso los vinos de su zona, que a veces pues estamos ¿no? Como dicen, en casa del herrero, cuchillo de palo, con lo cual yo creo que está muy bien el hecho de probar unas tapas de platos muy típicos de aquí, gastronómicos, y además con unos vinos muy representativos de esta zona y muy variados también. Los vinos de las bodegas de Manzanares tuvieron un gran protagonismo en esta cata. No en vano, el menú incluyó un aire encascado de vinícola de Castilla, un epílogo Sauvignon Blanc de bodegas Yuntero, un Quixote Cabernet Syrah de Pago Casa del Blanco, un Mar y Luna Garnacha de bodegas Isidro Milagro y un Biomundo espumoso de bodegas Yuntero. Todos los vinos fueron maridados con tapas de la tierra elaboradas por el complejo hostelero Saga. El alcalde Julián Nieva encabezó la delegación municipal que participó en la cata y que sirvió como anfitrión de las autoridades que le acompañaron de la Diputación de Ciudad Real y del Gobierno regional. Primero para disfrutar de un alimento como es el vino, pues primero hay que conocerlo. Tenemos que producirlo, tenemos que exportarlo, pero también tenemos que conocerlo. Ya nos lo dicen en la Unión Europea, para vender nuestro vino primero hay que conocerlo, y yo creo que catas como esta que estamos teniendo hoy, que es multitudinaria, pero otras catas que también se están llevando a las zonas más rurales, pueden ser importantes. Dentro de la cultura del vino, que es milenario, estamos hablando de un producto anterior al neolítico, pues sin ninguna duda cobra mucha importancia el que la gente quiera participar de una actividad como esta. Y es lo que agradezco, la satisfacción de saber que Manzanares siempre responde. Como es habitual, la vertiente solidaria del programa La Cultura del Vino estuvo muy presente durante la cata. El dinero recaudado con las entradas, cuyo precio fue de 3 euros, se destinará a la Asociación Punto 19 de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Manzanares. Agradecemos a toda la corporación municipal, a la Diputación provincial, lo agradezco en nombre de todas mis afectadas y afectados, que también hay hombres, y damos las gracias porque no sé, se nos han acordado de nosotros, y hacer este evento del vino aquí en Castilla-La Mancha pues nos parece una cosa formidable. Nosotros se nos conoce como la enfermedad invisible, porque no se ven radiografías, no se ven resonancias y entonces es un poco complicado.
pero afecta, tenemos muchos dolores, es un problema músculo-esquelético, no afecta a órganos vitales, pero sí afecta a las partes blandas, como son tendones, toda esa serie de cosas. Entonces, estamos un poco ahí en un limbo. El jefe de información económica de la cadena SER, Javier Ruiz, participó el viernes en Manzanares en los Diálogos con Vino, programados por la Diputación de Ciudad Real dentro de las actividades de la cultura del vino, que sirven de antesala a la Feria Nacional del Vino FENAVIN. El reconocido periodista analizó la complicada situación económica actual. En el acto celebrado a mediodía del pasado 14 de abril en el Castillo de Pilas Bonas, ante una nutrida concurrencia de representantes del sector empresarial y estudiantes, con degustación incluida de vinos de Manzanares y de tapas elaboradas con productos de la tierra, Javier Ruiz analizó la actualidad económica. Ante la niebla que hay en el horizonte, dijo que hay que tener claro hacia dónde queremos y debemos ir. Gente que apuesta por desarrollo local, la gente que apuesta por fabricación aquí y exportación y crecimiento allí, es la gente a la que hay que respaldar. Yo creo que esta es ahora mismo la puesta en común de todo, de instituciones locales, de diputaciones, de comunidades autónomas y también, insisto, de los medios de comunicación. La industria vitivinícola de Castilla-La Mancha es, a su juicio, un ejemplo de buen hacer, pero dijo que hay que ponerla en valor para que, cuando pidamos un vino, también nos la den a elegir entre las alternativas. ¿Cómo que Ribera y Rioja? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene usted nada más? ¿Que no hay nada más en España? ¿Que no hay nada más en el restaurante? Yo creo que hay sellos que efectivamente hay que poner en valor. Creo que hay acciones que hay que poner en valor. Desde luego la industria del vino aquí es una de esas industrias que hay que poner en valor, y no solo. Y tenéis también el aceite. Y luego tenéis también, que es alucinante, el perfume. Porque perfume y cosmética vende hasta más que el vino. En fin, tenemos sectores que tenéis que poner en valor, que tenemos que poner en valor y que tenemos que reconocer porque están haciendo un trabajo espectacular en todo. En su charla, en la que interaccionó con los asistentes y respondió a sus preguntas, Javier Ruiz lanzó de inicio, apoyado en los datos que así lo confirman desde hace décadas, un claro mensaje destinado a los estudiantes del grado superior de Administración y Finanzas del IES Azuer presentes en el acto. Estudiar es la única salida. Seguid. Es el único camino. Estudiar es la única vía, la educación es la única salida, no hay otra. Con lo cual, adelante. Y frente a quienes os digan esto de no, ¿para qué vas a estudiar? Adelante, hasta el final. Es la única forma de no caer en el paro, la única. No hay una regla de 3 literalmente de que cuanto más estudio, menos paro. Tan sencillo como eso. Después, con gráficos que sirvieron para ilustrar sus palabras, el jefe de información económica de la cadena SER repasó la evolución de las 3 últimas crisis económicas, la de 2008, la del COVID y la de la guerra en Ucrania. En los 3 casos, dijo que quienes más sufren las consecuencias son quienes viven en el sótano social, ya que se disparan las tasas de pobreza y se agranda la brecha de la desigualdad. Frente a ello, dijo que las decisiones políticas importan mucho. La política importa y lo que se hace importa, porque hay países que no están cayendo en esto. Francia, por ejemplo. Francia no está menguando, no está aumentando, está menguando la desigualdad. Luego, primera consecuencia, primera clave y primera lectura política de lo económico. Las distintas políticas dan distintos resultados. ¡Oh, sorpresa! Pero es así. No entra uno a juzgar ni siquiera color político, pero las políticas que intentan cerrar la brecha de la desigualdad funcionan frente a, insisto, los demás. Entre las peligrosas consecuencias del aumento de la brecha de la desigualdad está lo que Javier Ruiz denominó democracia dual, en la que las personas más pobres se borran y pasan de la política, no votan. Por ello, a más desigualdad y más pobres, más polarización y confrontación. Frente a este riesgo de desafección social e insistiendo en que la educación es la única vía para competir, el ponente abogó por un pacto educativo y fiscal. Dijo que la exportación es el motor que saca de la pobreza y consideró injusto criminalizar a los empresarios. Con la cultura del vino, la Diputación de Ciudad Real quiere fomentar el consumo responsable, moderado y consciente de vino en una provincia que está considerada el mayor viñedo de Europa. Para ello ha programado este tipo de actividades culturales, monólogos, teatro, poesía, literatura, museos, moda, conciertos y encuentros temáticos como este con Javier Ruiz. Estas actividades hemos querido diversificar y acercar el mundo del vino a toda la ciudadanía desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista del arte, de la cultura, de la literatura y también desde el mundo económico. Como decía el alcalde.
Tras la primera conferencia dedicada a Málaga, los encuentros en torno al 27 continuaron el pasado jueves y viernes, acercando a Manzanares las ciudades de los poetas de esta generación. Santander y Sevilla fueron las protagonistas en las dos últimas jornadas culturales celebradas en Casa Malpica, donde se ubica el Archivo Museo Sánchez Mejías. La jornada del jueves 13 de abril arrancaba en la sala de conferencias de Casa Malpica con la proyección del documental Retratos Gerardo Diego. El poeta, Premio Cervantes y Premio Nacional de Literatura, desempeñó un papel fundamental en la formación y consolidación de la generación del 27. Fue uno de los promotores de los actos en homenaje a Góngora en el tercer centenario de su muerte, introdujo en España la poesía de vanguardia y elaboró las dos versiones de la famosa antología Poesía Española que dio a conocer a los autores de la generación del 27. Tras esta primera aproximación a una de las figuras más representativas de la Edad de Plata de la cultura española, era el turno del encuentro con la directora de la Fundación Gerardo Diego, Andrea Puente, dedicado a la ciudad de Santander. La capital cántabra no solo vio nacer a este poeta de la generación del 27, sino que sirvió de punto de encuentro para numerosos artistas de diferentes disciplinas, los pintores Antonio Quirós y Pancho Cosío, el poeta José de Ciria, el escritor José María de Cosío, el académico Miguel Artigas o el arquitecto de Ogracias Mariano de la Lastra, entre otros. El azar hizo que Gerardo Diego nace en Santander, y le pone en contacto, como hemos visto, con personas muy importantes, las ciudades como puntos de encuentro, personas importantes en su biografía, como hemos visto antes a Narciso Alonso Cortés. El azar, porque él saca una oposición, es un escritor vallisoletano, aterriza en Santander y su función fue la de esa sensibilidad que tenía un adolescente, pues dar pie a que se decidiese a escribir o a interesarse por la poesía. Y de Santander a Sevilla, de la mano de Eva Díaz Pérez, escritora, periodista y exdirectora del Centro Andaluz de las Letras. La conferencia del viernes estuvo dedicada a esta importante ciudad para la generación del 27, cuyo Ateneo organizó el que se considera su acontecimiento fundacional, que tuvo como mecenas al torero y escritor Ignacio Sánchez Mejías. Sánchez Mejías es el personaje clave de esta cita en Sevilla. Él es quien se ocupa de agasajar a los escritores llegados de Madrid, a la brillante pléyade, según los denominó la prensa de la época. Y es él quien sugiere al Ateneo que organice unas jornadas dedicadas a difundir la nueva literatura. Sin duda, un ejercicio de riesgo, porque en ese año de 1927, como decía, nadie conoce a estos jóvenes poetas. Algunos de los grandes nombres de esta generación eran sevillanos, como Aleixandre o Cernuda, o tuvieron una especial vinculación con la capital andaluza, como Salinas y Guillén, catedráticos de literatura española en la universidad. Sevilla se configura así como un referente no solo literario, como cuna de la generación del 27, sino también geográfico y estético en la obra de estos autores. Todos ellos, además, estuvieron muy relacionados con la revista Mediodía, fuente de propagación de la poesía en la ciudad de Sevilla. Con esta última conferencia y la visita guiada del sábado al Archivo Museo Sánchez Mejías, culminaba la primera edición de Encuentros en torno al 27, una cita cultural que nace con vocación de poder consolidarse en el tiempo para recordar el legado artístico e importancia de una generación que protagonizó la Edad de Plata de la cultura española. Las 9º jornadas de educación vial organizadas por la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Manzanares tuvieron la pasada semana una de las actividades que más gustan a sus participantes. Por unas horas, 40 escolares de cuarto y quinto de primaria se convirtieron en policías por un día. Son los niños y niñas ganadores del concurso de dibujo de estas jornadas y otros seleccionados por sus tutores. Al alumnado de cuarto le tocó el pasado jueves y al de quinto el viernes. A lo largo de esas mañanas se enfundaron un chaleco y una gorra para acompañar a los agentes de la policía local de Manzanares. Primero visitaron su jefatura y luego el ayuntamiento. El jueves fueron recibidos por el alcalde Julián Nieva y el viernes por el concejal de Seguridad Ciudadana Juan López de Pablo. Todos recibieron además un pin con el escudo municipal. Pero lo que más les gustó a estos policías por un día fue subir al coche patrulla y recorrer las calles poniendo multas a quienes no cumplían las normas. Pues muy guay, porque hemos hecho un montón de cosas con los policías y hemos visitado donde están ellos y hemos conocido al alcalde. ¿Te gusta ser policía por un día?
Sí. Porque puedes hacer muchas cosas y conocer también muchas cosas. Porque he estado con policías, que hemos visto sus vehículos. ¿Te gusta ser policía por un día? Sí. ¿Por qué? Porque cambié un día de colegio por ser policía por un día. Estamos con los policías y estamos haciendo muchas cosas divertidas. ¿Qué cosas? Cuéntame. Actividades como poner multas y cosas muy guays. ¿Has puesto multas hoy? Sí. ¿Por qué? Porque estaban muy mal aparcados. Hoy he parado coches para que pudieran cruzar el paso de cebra y hemos venido aquí y hemos visto al alcalde. Pues hemos hecho un montón de cosas con los policías, como ponerle multas a una moto y muchas cosas. Eso sí, las multas que pusieron estos pequeños policías fueron simbólicas y a modo de divertida advertencia. Les hemos preparado unos boletines de denuncia divertidos para que ellos pues vayan identificando pues las conductas incorrectas. Pues en el tramo cortito que hemos subido desde la zona del río por calle Cárcel hasta aquí, hasta la Plaza Constitución, pues se han detectado una moto estacionada encima de la acera, un coche con las luces de emergencia también encima de la acera. Bueno, pues han estado hablando con los conductores, les han hecho la respectiva denuncia a quien ha procedido y bueno, pues de una forma amistosa y divertida pues han estado identificando ese tipo de infracciones. Junto a los agentes de la policía local recorrieron las calles del centro de la ciudad. Hablaron con comerciantes, regularon pasos de peatones y comprobaron el uso del cinturón de seguridad y documentación de los vehículos. Estas jornadas de educación vial se han vuelto a retomar con normalidad este curso tras la pandemia. Comenzaron con clases teóricas impartidas en los colegios por agentes de la Policía Local de Manzanares, con el alumnado de cuarto y quinto de primaria de los diferentes centros de la localidad. También se celebró el concurso de dibujo escolar, cuyos ganadores consiguieron ser policías por un día, y tras esta experiencia todos los participantes asisten a un taller de teatro antes de la jornada de clausura en el Gran Teatro. Vamos ya con la previsión del tiempo, con pocos cambios. Esta nueva semana ha empezado en Manzanares como terminó la anterior, con el sol en el cielo y con temperaturas altas. Hoy el termómetro está previsto que alcance hasta los 24 grados a primera hora de la tarde y no descenderá de los 5 durante la madrugada. Y la situación, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, no variará en exceso mañana martes. De hecho, se espera una jornada con cielos despejados y con temperaturas de hasta 24 grados. La farmacia de guardia este lunes en Manzanares es la de Esther Gordo Pinés, en la calle Jesús del Perdón número 19. Para este martes, desde las 9:30 de la mañana, está de guardia la farmacia de Fátima Arévalo Ballesteros, en la calle Empedrada número 28. Tras las farmacias, repasamos en titulares lo más destacado que nos ha dejado la actualidad en las últimas horas. Los vinos de las bodegas de Manzanares presentes en la cultura del vino. Más de 300 personas participaron en la cata comentada por María José Huertas. Y en Diálogos con Vino, el periodista Javier Ruiz analizó en Manzanares la situación económica. Dijo que las políticas que intentan frenar la brecha de la desigualdad funcionan. Encuentros en torno al 27 acercó a Manzanares ciudades representativas de esta generación. Las conferencias sobre Santander con Andrea Puente y Sevilla con Eva Díaz cerraron esta primera edición con éxito de participación. Escolares de cuarto y quinto de primaria se convierten en policías por un día. Conocieron la jefatura de policía local, visitaron el ayuntamiento y patrullaron junto a los agentes. La banda juvenil de formación de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, dirigida por Pablo Nieto Sandoval, ofreció este domingo a mediodía en la Casa de Cultura su concierto de leyenda, en el que no faltó la música de una serie también de leyenda, Juego de Tronos. Con su música terminamos este tiempo de noticias por hoy lunes, día 17 de abril, en Manzanares 10 Televisión. Volvemos a actualizar las noticias mañana a las 4 de la tarde. También la tienen disponible en nuestra web y redes sociales. Saludos y gracias por escoger la tele de tu pueblo.